Durante 4 días la estación Mapocho se transformará en un punto de encuentro vital para los libros, la música y el arte en vivo, con una programación que contempla además talleres, jornadas profesionales y una exposición. ¿Y de qué les hablo? De una nueva edición de La Furia del Libro, la tercera de invierno que será en Estación Mapocho, que será el punto de encuentro en Estación Mapocho y del cual hablaremos en este momento en esta nueva entrega del Traficantes de Cultura. ¿Y con quién hablaremos? Yo diría que un histórico del evento propiamente tal, Galo Gigliotto, director de la editorial de la USACH, además de uno de los fundadores de Editorial Cuneta y fundador de La Furia del Libro. Galo, muchísimas gracias por tu disposición a conversar con este podcast. Hola Humberto, ¿cómo estás? Oye, no, muchas gracias a ti, un honor conversar contigo y también un agradecido por darnos espacio en tu podcast. Y aquí, obviamente, porque tuve la oportunidad hace 2 años de hablar con Simón Nergas, director del libro, pero también no había tocado la oportunidad de hablar con quien es uno de los fundadores, o sea, tú, hablar del evento propiamente tal. ¿Cómo, a tu juicio, qué ha cambiado desde aquel 2009, si no me equivoco, al evento que está hoy? Obviamente puede ser con el tema de la adopción de otras tecnologías, quizás con una industria que se ha ido quizás agrandando de alguna forma. A tu juicio, ¿cómo has visto el evento en todos estos años? Mira, creo que lo que ha cambiado lo sustancial es la cantidad y la calidad de las editoriales independientes que están participando. Para mejor, en ambos casos, ¿no? Mayor cantidad de editoriales, una profesionalización de la labor editorial de estas editoriales. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando nosotros empezamos el 2009, bueno, en primer lugar, la motivación para hacer la Furia del Libro fue que no existían casi espacios para la difusión de los libros independientes, es decir, de editoriales independientes, porque era muy difícil para nosotros colocar los libros en librerías, era muy difícil para nosotros acceder al público, ¿cómo se llama?, directamente. Además que éramos y somos, y muchos son todavía, editores en el estricto sentido, digamos, de oficio y de vocación, ¿no? Editores vocacionales, por decir así. En algún momento, de hecho, pensamos llamarnos en vez de editores independientes, editores vocacionales, porque justamente lo que nos diferencia es hacer un trabajo por vocación y sin ningún tipo, en muchos casos, digamos, de pensar en tener grandes ganancias. O sea, la verdad es que muchos con sobrevivir ya es suficiente. Y lo otro es que también muchos de nosotros no trabajamos como editores en otras casas editoriales, nunca nos habíamos enfrentado a un trabajo editorial, digamos, ni siquiera profesional, o sea, un trabajo editorial lisa y llanamente. Y lo que ha pasado es que, claro, hemos ido aprendiendo cosas nuevas cada vez a través de los años y como la edición es un oficio, que es un oficio que se aprende en la práctica, nos hemos ido convirtiendo en editores profesionales que empezamos publicando nuestros amigos con acuerdos de palabra, hasta ahora generar contratos de edición. En el camino también, bueno, en la primera Furia éramos 18 las editoriales participantes, ahora son 275 en esta versión y eso habla de un crecimiento, bueno, exponencial. De esas, por lo menos 215 son editoriales chilenas. ¿Y, y de qué nos habla eso también? De cómo el mercado ha ido tomando un espacio, o sea, nosotros, digamos, los independientes hemos ido tomando un espacio en el mercado a tal punto que se han ido creando a lo largo de estos años distribuidoras pensadas para editoriales independientes, cosa que antes no existía. Cuando yo hice mi primera editorial en el año 2006, te digo, era todo muy diferente, mucho más difícil, mucho más limitado, y digamos que eso es el cambio, el campo que se ha abierto, la profesionalización
que hemos tenido, la gran cantidad de fondos que existen ahora, que también se han ido promoviendo gracias a la existencia de editoriales independientes, como por ejemplo los fondos de traducción, etcétera. Son algunos de los cambios. Y aparte a nivel de público, el público que ha llegado a la Furia del Libro, que llegaba, yo me acuerdo, a los comienzos, no sé, eran personas que yo casi les conocía las caras a todos. Ahora te digo que 60.000 personas, no me puedo acordar de todas las caras. Eso son parte de las cosas que han ido cambiando. Pero eso también funciona como un evento de que en el fondo también es apoyarnos mutuamente. Creo que tomando quizás como, como uno de los emblemas del Eternauta, la serie de Netflix, es como que aquí nadie se salva solo. Y ese es un gran punto de encuentro lo que hace la Furia del Libro, desde sus inicios hasta lo que es hoy una feria ya con todas sus letras, quizás como el ecosistema editorial, uno de los más grandes de Chile, por ejemplo. Efectivamente. O sea, de hecho, bueno, la feria, eh, como tú bien dices, no es solo una feria, también es un festival literario. Y eso permite que las personas que participan no solamente sean los editores, finalmente son también escritoras y escritores que han ido tomando protagonismo en La Furia, porque al principio éramos editores los que estábamos ahí vendiendo libros con unas pocas actividades, pero el programa se ha ido ampliando cada vez más hasta tener ahora 100 actividades diferentes, de diferentes tipos de música, de arte, de ilustración, de literatura, de ciencia, etcétera. Y con respecto a lo que tú mencionas de esto, yo te puedo contar una anécdota muy linda, y es que, o a mí me parece linda al menos, y es que cuando recién empezamos, La Furia, éramos bastante radicales, en el sentido de que, bueno, como el nombre lo dice, estábamos un poco enojados. Enojados porque no teníamos un espacio para nuestros libros de editoriales chicas, de chicos que teníamos que 25, 27, 28 años y estábamos tratando de levantar proyectos editoriales. Em, y por eso veíamos con desconfianza las editoriales más grandes, como que eran para nosotros LOM, Cuarto Propio, Pehuen, y no las dejábamos entrar en la furia, fíjate, porque a pesar de que son editoriales independientes, eran para nosotros muy grandes. Y un día, en una conversación con Pablo Slachewski, Pablo me dijo, pero Galo, mira, esto se trata de no de cortar la torta en pedazos más chicos, sino de agrandar la torta, de hacer que crezca la cantidad de lectores, de hacer que crezca la cantidad de público, de hacer que crezca la cantidad de publicaciones. Y la verdad es que me pareció que tenía toda la razón. Y me di cuenta de que cuando nos asociábamos con otras editoriales que también tenían una trayectoria, y cuando, digamos, botábamos barreras en vez de estar poniendo límites y estar encasillándonos, y, ¿cómo se llama? Y apartándonos de otros, pues, teníamos mucho más que ganar todos. Y eso, el resultado de la furia hoy es lo que viene de esa mentalidad de apoyo mutuo y colaborativa que nos ha permitido ir creciendo a lo largo del tiempo. Y en ese punto de crecer también mirar hacia las regiones, tener un punto de encuentro como para que cualquier editorial, ya sea como puede ser una editorial chica de Aysén, como puede ser Darica, tenga un punto de encuentro en un evento que obviamente cuando uno se queja, cuando de afuera se quejan de que todo pasa en Santiago, y sí, pero también es un lugar también de encuentro para ellos. Claro, o sea, piensa que, bueno, yo me acuerdo cuando una de las primeras editoriales de provincia, de región que participó en La Furia, bueno, no sé si de las primeras, pero al menos de las primeras que vino de muy lejos fue aparte, la editorial de Rolando Martínez, y Rolo me decía, pucha Galo, pero es que está lejos, es caro para mí ir. Yo le dije, pero no te vas a arrepentir. Y Pero, bueno, ¿es dicho de editorial paso, aparte? sí, Rolando Martín, sí, me mencionaba. sí, exactamente. Y no se arrepintieron. O sea, y luego, cada vez que pueden, que les da los tiempos y todo, aparecen en la furia, están. Y,
Y eso da gusto, ¿no? Pensar Arica. O sea, es como la primera ciudad de Chile y también está representada. Y hay muchas, muchas que están representadas. La verdad, las que quieren participar, las que postulan, las que aprovechan los apoyos que logramos conseguir nosotros también como Furia, que son cosas que gestionamos con el fin de apoyar, de ayudar a que puedan venir las editoriales. Eh, y hemos tenido suerte en el último tiempo y de a poco hemos ido ampliando los espacios disponibles para editoriales de regiones. Y mirando también como ese crecimiento de mirar hacia las regiones, también mirar hacia el mundo. Por ejemplo, también, porque hoy la Furia termina siendo como la segunda, termina siéndose la segunda, el segundo encuentro con Tech Chile en apoyo con Frankfurt. Exacto. Claro, pasa que nosotros, bueno, también ahí viene una otra cosa interesante y es que te puedo contar también una como anécdota, ¿no? El año 2012 Chile fue el país invitado de honor a la Feria del Libro de Guadalajara. En ese momento la Furia del Libro tenía 3 años y nos invitaron, o sea, y vinieron los mexicanos a hablar con el mundo editorial oficial, vale decir, con las transnacionales, con editores de Chile, con la Cámara del Libro, y, y a nosotros nadie nos llamó, porque éramos editoriales chicas que nos agrupábamos de vez en cuando en un evento que se llamaba La Furia del Libro. Pero lo curioso fue que cuando llegan los mexicanos, y llega en particular Nubia Macías, que era la directora en esa época de la FIL Guadalajara, y se sienta a la mesa con el Ministerio de Cultura, con el Consejo del Libro, le presentan a la Cámara, le presentan ¿cómo se llama?, a las transnacionales, le presentan a las editores de Chile, y ella dice, ¿y los furiosos? ¿Dónde están los furiosos? Me faltan aquí los furiosos. Y nos llamaron a la mesa porque ella sabía de la existencia de la Furia del Libro, sabía de la existencia de las editoriales que estaban agrupadas a través de la Furia del Libro, y fuimos a la mesa. Y cuando llegamos a esa mesa, la verdad es que se nos abrieron puertas y las aprovechamos. Y esas puertas nos llevaron no solamente a Guadalajara en esa ocasión, sino después fuimos a Turín, fuimos a España, fuimos a Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, Argentina, Colombia, Perú, otras de México, digamos, lugares donde se realizan ferias internacionales importantes ahí a partir de eso hemos ido creando vínculos, hemos ido creando lazos y cada vez estrechándolos y colaborando más y es así como también ahora nos hemos ido acercando a la gente de Frankfurt, también porque bueno, cuando hay que hacer algo, nosotros estamos ahí, estamos pendientes, estamos actuando, estamos participando, y eso es lo que nos ayuda luego a mantener esas puertas abiertas y lograr que un evento como el CONTEC, que se organiza desde la Feria Internacional de Frankfurt, se realice en la Furia del Libro en Santiago, de Chile. Y a tu juicio, ¿qué miran de afuera mirando a Chile? ¿Miran como cierto tipo de historias, cómo se cuentan las historias, lo rico o lo variado de las historias que se cuentan desde Chile? Yo creo que nosotros lo que aportamos, digamos, al mundo exterior, digamos, primer mundo, o digamos, no mundo latinoamericano, porque acá en Latinoamérica, aunque uno no lo crea, la verdad es que tenemos harto en común. Pero cuando nos empiezan a mirar desde Alemania, desde Suecia, desde Francia, desde Italia, desde, no sé, desde otros países, siento que aparece el asombro que le llamamos mucho la atención en términos de la experimentalidad que tienen nuestras escrituras, por ejemplo, del trabajo que hacemos con el paisaje, con la naturaleza, a través de los libros, de la poesía, la tradición poética que tenemos, y otro tipo de fenómenos que se dan en nuestro trabajo editorial y que la verdad nosotros a veces no valoramos tanto, pero cuando vemos la cantidad de libros experimentales que hay, los libros que buscan jugar con la mezcla de disciplinas, con la mezcla de géneros,
y también las historias que tenemos, o sea, todo lo que es historia, la historia de Chile en la literatura, cómo se trata el tema de la dictadura, cómo hemos tramitado nosotros eso en nuestra, digamos, conciencia colectiva. Siento que ese es el tipo de cosas que llaman mucho la atención también. Considerando que además Chile es un país que tiene una representación considerada exitosa. O sea, hace poco, ¿cómo se llama? Se circulaba por ahí un video de un tipo, de un, no sé, creo que era inglés, gringo, que decía que Santiago era la mejor ciudad del mundo para vivir. A mí me parece una idealización maravillosa, pero bueno, creo que parte de esa idealización es la que también se traduce en ese interés que surge por conocer nuestra literatura. Es muy poco frecuente que, por ejemplo, haya en otros lugares un Juan Luis Martínez. O Ujú. sea, una cosa creativa así como esa, y tantos otros. O sea, te podría mencionar muchos otros autores. En fin, pero sí, eso yo creo, es una de las cosas. Tomar también que es habitual en el evento Furia del Libro, que son estas jornadas profesionales y también incluyendo también el espacio familiar, porque también en el libreto virtual que tengo, son jornadas profesionales organizadas junto con la Fundación La Fuente y Troquel, y con el seminario Mediación en Bibliotecas Escolares, Experiencia, Colecciones y Editoriales Independientes, dirigido a bibliotecarios, mediadores y docentes. También ese no es simplemente como la feria, mostrar como cada uno la obra, la joyita que te puede estrenar un libro nuevo, también la idea del diálogo, de la reflexión, de qué se está leyendo, de cómo se está leyendo en el fondo. Claro, mira, lo que pasa es que cuando, cuando pensamos en el libro, digamos, cuando el público piensa en el libro, se dan algunas mitologías que en la medida que uno se interna en este mundo es capaz de derribar. Como por ejemplo la idea de que uno escribe un libro y se publica, básicamente. O por ejemplo, la, ¿cómo se llama? El hecho de que se piense que uno se pregunte por qué los libros son tan caros en Chile. Eh, Hay toda una serie de cosas ocurriendo para que exista un libro, para que exista una editorial. Eh, y me refiero a una cadena de valor que está llena de elementos. Por ejemplo, nosotros no estamos habituados, o sea, bueno, yo sí, pero digo, muchas personas no están habituadas a saber lo que es un agente literario, por ejemplo. A saber que hay un agente literario que puede haber hecho parte de un trabajo no solo de comercializar los derechos de un texto, sino también de haber apoyado al escritor para escribir ese libro. Eh, o, por ejemplo, la forma en que los libros llegan a otros idiomas. La forma en que los libros se componen, cuando tú puedes juntar, por ejemplo, a un escritor o escritora con un ilustrador o ilustradora de otro país y hacer un bello trabajo de colaboración. Y todas esas conversaciones o la que tiene que ver con los traductores o la forma en que nosotros podemos publicar, por ejemplo, a la premio Nobel Annie Ernaux, que apareció en una editorial independiente chilena poco antes de ganarse el premio Nobel. Todas esas cosas, todas digamos, conversaciones se dan en los salones de derecho, se dan en los pasillos de las ferias, se dan incluso en las fiestas de las ferias. Entonces ahí es donde nosotros también, cuando te digo que lo que ha avanzado es la profesionalización, es porque hemos ido aprendiendo a hacer a generar esas instancias. Cuando hicimos la primera Furia, jamás pensamos, imagínate, éramos 18 editoriales en un restaurante, no sé, de con suerte 100 metros cuadrados, con 200, 300 personas de público, un día de lluvia. Nunca pensamos que 15 años después íbamos a estar pensando en colaborar con la Feria del Libro de Frankfurt, que es una feria que son 15 estaciones Mapocho, o sea, una cosa brutal.
pero bueno, eso es parte del recorrido, es parte de todo un trabajo que hemos hecho mancomunado, porque la verdad es que no se llega acá solo. O sea, en la organización de La Furia trabajamos personas de diferentes editoriales y, y eso es lo que nos ha permitido también intercambiar conocimientos y enriquecernos mutuamente, al fin y al cabo. Otro también de los aspectos para destacar que es como estas alianzas. Uno, la imagen del diseño de esta nueva edición de La Furia va de la mano de Tite Calvo, además de que esta nueva Furia tiene una canción oficial de Flor Saqueo, artista uruguaya, y además una colaboración con la Embajada de Japón, con la exposición 100 años de Kenji Gatari, lo dije muy mal, en Occidente, pero también es un momento donde no es simplemente lectura, lo que acabas de decir, es el enriquecimiento de un mundo más que va de las manos de la lectura, que va a un mundo del pensar, del arte, de que aquí se están haciendo cosas, desde Chile se están haciendo cosas bonitas. Claro, o sea, bueno, sin ir más lejos, existe en Argentina la Feria de Editores, que empezó creo que el año 2015, 2014, 2015. Y bueno, antes de que comenzara la Feria de Editores, nosotros con los organizadores tuvimos conversaciones, les comentamos todo lo que era nuestra experiencia. Hay otra feria que se hace, se organiza desde el Ministerio de Cultura del Perú, que se llama La Independiente. Y esa feria yo viajé a Perú y más o menos conté también la experiencia de Chile. Y hay otra feria, en Barcelona hay una feria que se llama Literal Pro. Y Literal Pro hasta hace no mucho tenían en su página web un listado de ferias en las que se habían inspirado y la primera era la Furia del Libro. Entonces, creo que aquí hemos estado haciendo un movimiento contrario al habitual, que es como que nosotros copiamos de afuera. Acá, digamos, a puro pulso fuimos creando un proyecto que también generó eco en otras partes. Y eso ha permitido que se nos acerquen también diferentes entidades con el interés de colaborar. Cuando tú entras a la Furia del Libro te das cuenta también de dos cosas. Uno, en primer lugar, no pagas entrada. Y luego de que entraste gratis, entras a un espacio donde ves que todas las mesas tienen el mismo nivel. Y optamos por mesas, no por stands, ¿no es cierto? No son, hablamos de stands nosotros, pero en realidad son mesas, pero es así porque queremos que sea así, porque queremos estar todos a un mismo nivel y porque queremos que se vea todo hacia el horizonte. O sea, tú estás parado en un lugar de la feria y puedes ver lo que está ocurriendo en la otra punta. Eh, el espíritu, el nombre de la furia del libro, en lo que tú mencionabas de las ilustraciones, siempre tener una gráfica que sea acorde con nuestro pensamiento y con nuestro espíritu también, colorido, animado, vital. Bueno, ahí somos muy vitalistas, creo yo, en ese sentido. Y yo creo que eso es lo que atrae a otras personas que se dan cuenta del valor que tiene la furia y luego se acercan a proponernos colaborar en conjunto, como es el caso, por ejemplo, de la Embajada de Japón, como es el caso de otras de las entidades que están haciendo actividades muy lindas en esta furia. Saliéndonos quizás solo un poco del libro, quizás hablar de tu labor como editor y también como hacer la proyección quizás desde ese 2009 hasta hoy, también tu labor tanto como en Cuneta como tu labor como director en la editorial de Usach. ¿Qué tanto de eso ha cambiado? ¿Qué tanto? Y también, como la ligación entre una editorial y otra, ¿qué tanto cambia tu labor de editor con textos que van directamente a Usach que pueden ir a Cuneta? ¿Tienen como una línea propiamente tal? Sí, bueno, ahí nosotros tenemos bien separadas las cosas, ¿no? O sea, Cuneta es un proyecto independiente que tiene una producción anual de dos títulos al año. Con suerte tres, un buen año cuatro, pero una producción muy menor y centrada digamos, en literatura dura, es decir, libros que son apuestas totales, tanto en poesía como en narrativa, y también en una línea que es la de los primeros autores.
que son las líneas que más nos interesan. Por ejemplo, en el caso de Cuneta, hemos publicado a autoras como Romina Pistolas, que fue Ujú. una revelación literaria y que ahora, bueno, ahora pronto vamos a tener más noticias y vamos a saber los nuevos pasos de Romina. Eh, Otros autores que han también dejado huella, como, no sé, Bruno Lloret, por ejemplo, Valentina Blanco, eh, además de autores y autoras clásicas, pero que, o sea, para mí clásicas, pero que no se conseguían, como, no sé, Lina Meruane, o sea, se conseguían, por supuesto, pero quiero decir algunos, algunos títulos. O un autor que se publicó hace poco, que es Severo Sarduy, un autor cubano, que un libro cobra para mí fundamental, que no se reeditaba desde hace 30 años. Y en el último tiempo, un trabajo de no ficción, también abriéndose a digamos, a temáticas más amplias, ¿no? Y al teatro. En el caso de la editorial de la USACH, la editorial de la USACH es, bueno, es la editorial de una institución de educación superior de las más importantes de Chile, una universidad pública que tiene toda una filosofía de 176 años de historia, que está, digamos, muy o sea, muy por encima de la trayectoria de uno. Uno como, como editor es un catalizador nomás de esa trayectoria. Y además tenemos una cantidad de carreras bien variadas, o sea, ingenierías, química, medicina, periodismo, derecho, eh, terapia ocupacional, contabilidad. Bueno, hay muchísimas carreras, hay muchísimos temas, lo cual nos lleva a tener una producción de 80 títulos al año, que es una producción totalmente diferente a una editorial como Cuneta, ¿no? Y ahí lo que se da también es un trabajo en curso, porque si bien es cierto, hemos aumentado, por ejemplo, en la editorial de la universidad las cantidades de publicaciones al año. Cuando yo llegué a la editorial de la universidad se publicaban tipo 5 o 6 libros al año, 6 títulos al año. Ahora estamos por los 80, que te digo, después de 6 años. Pero no solo eso, sino también hemos ido avanzando en la participación internacional. También para las editoriales universitarias ha habido un crecimiento que tiene que ver justamente con un traspaso de experiencia desde las editoriales independientes a las editoriales universitarias. Muchos de los editores universitarios que existen hoy en Chile venimos del mundo independiente. Y como te decía antes, el trabajo editorial es un oficio que se aprende en la acción, eh, que se aprende haciendo, que se aprende en el trabajo diario. Y eso es lo que hemos podido aportar a las editoriales universitarias que hoy también tienen una participación internacional importante. Sin ir más lejos, este año, por ejemplo, en la Feria del Libro Universitario de Ciudad de México, que va entre el 26 y el 31 de agosto, nosotros como editorial USACH vamos a tener un stand bastante grande de 40 metros cuadrados, además de coordinar el stand del CUECH, que es el Consorcio de Universidades del Estado. Entonces, está todo avanzando, creo yo, y esto no va a parar, va a seguir creciendo, nos seguimos profesionalizando, siguen creciendo y creándose nuevos proyectos, eh, y es cosa ahora de empujar un poco más a las actividades de fomento lector, de empezar a crear más lectores, de empezar a difundir mejor nuestros libros, y estoy seguro que pronto vamos a tener novedades. O como dice el dicho, se vienen cositas. Pero, claro, en el fondo también es la labor de quizás no perder como editorial universitaria ese tono, pero también abrirse a un público que no es simplemente el público universitario o hablarle como de académicos a académicos, ¿sí? Es como hablarle de un académico a cualquier hijo de vecino que está en la calle. Claro, lo que pasa es que ahí entra el trabajo editorial. Ujú. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las editoriales universitarias, históricamente, creo yo, han sido editoriales que ponen en circulación textos que tienen que ver con el trabajo de la comunidad académica de cada universidad. Yo diría que una excepción sería la editorial universitaria,
que en su momento publicaba también libros de literatura, poesía, etcétera, en una posta que luego tomó la editorial de la Universidad Diego Portales, que tiene un muy buen catálogo, un catálogo muy respetable, muy interesante. Yo te diría totalmente interesante. Me parece que todos los libros de la Universidad Diego Portales son buenos. Y luego editoriales como la Universidad de Valparaíso, eh, donde se va abriendo esta idea de que las universidades tienen una responsabilidad con la comunidad de poner en circulación textos que de otro modo no circularían. Nosotros, por ejemplo, en la Universidad de Santiago, estamos produciendo no solamente los libros de los y las académicas de la universidad, sino también libros de poesía que son inencontrables, libros de narrativa que no se han reeditado, es decir, libros que necesitan existir, aunque habían dejado de existir por alguna razón, que por lo general siempre es el mercado. Lo importante, lo interesante de la editorial universitaria y en ese sentido también similar a la edición independiente, es que está esa capacidad de desafiar la oferta y la demanda y cumplir con un rol de democratizar el conocimiento, democratizar la cultura, el saber y la tradición al mismo tiempo. Y lo que te decía del trabajo editorial es porque no solamente los académicos pueden generar libros que sean científicos, sino, por supuesto, podemos tener libros que hablen sobre las estrellas, sobre la física, sobre la medicina de una forma más coloquial, más cercana con el público. Por ejemplo, en la editorial de la universidad publicamos ya un volumen que se llama Crónicas de la Mente, en el que unas académicas investigadoras eh, generaron un contenido en base a testimonios de personas que han sufrido enfermedades mentales de diversa índole, y es un libro que ha sido muy, muy bien recibido por parte de un público amplio. O también libros que hemos creado de contenido infanto-juvenil, pensando en niños, en jóvenes, para dar a conocer temas científicos. Y ahí viene esa parte interesante y hermosa, encuentro yo, del trabajo editorial, cuando tú te sientas frente a una persona que está llena de conocimientos, llena de saber, que tiene una estructura mental muy enfocada a la investigación y a la recopilación y análisis de datos, pero luego se inicia una conversación que produce un texto escrito de una manera que pueda ser leída y comprendida por cualquiera. Ese es el desafío de un editor en esos casos, creo yo. Y el desafío les pienso y creo que el desafío también de la furia es también eso, es como no es simplemente como el gran catálogo, que también ayuda para la economía de cada una de las editoriales, pero también un fondo para también, un fondo para poder pensar, para poder hablar, para poder conversar, no solamente de nuestro país, sino de qué está pasando con nosotros. ¿Qué está pasando en un mundo que quizás donde la ultraderecha está corriendo por cierto lado a toda velocidad, pero también hablar de ese punto, hablar de qué está pasando con cada uno de nosotros? Sí, de hecho, siento que la sola existencia de un evento como la Furia del Libro es una declaración. Ujú, El nombre es una declaración. Eh, el público que llega, la forma en que llega el público, el compromiso que tiene el público, el compromiso que tiene el equipo que trabaja en la Furia del Libro. O sea, esto es algo que posiblemente no se ve, pero yo lo veo muy de cerca y veo el entusiasmo, el cariño con el que trabajan las personas que hacen la Furia del Libro. Es impresionante. ujú. La verdad es conmovedor. Y eso creo que es algo que no se ve mucho, porque aparte de la Furia es un evento que, digamos, no es una cosa que esté financiada por Bill Gates, no sé, o sea, no es algo como que uno quiere decir, pucha, es una pega que no sé. Eh, perdón lo directo, Claro, como que pero no es como un evento así, estamos todos forrados y esto es re fácil. claro, o sea, es una cosa que en realidad se hace mucho pulso con mucha vocación. Hay mucha vocación. Y ahí ayer justamente ayer hablaba con un amigo argentino y decíamos una broma, porque
me decía que una persona había quedado de pasar de hacer algo por él, algo medio sacrificado, por decir así, pero que finalmente no lo había hecho. Entonces comentábamos, decíamos, bueno, son tantas las personas que quieren hacer la revolución, pero que les paguen por hacer la revolución. En cambio, acá se da que se hace una verdadera revolución con cada uno de estos eventos, con cada uno de estos encuentros, porque lo que se genera no es solo una feria, sino que es un espacio contenedor del interés y de las ganas de las personas, de muchos jóvenes que llegan, de muchas personas que nunca han escuchado sobre lo que es una editorial independiente, o de muchas personas que todavía a veces nos preguntan, nos dicen cuánto cuesta la entrada. Nosotros decimos con honor, con orgullo, decimos, es gratis. Esas son declaraciones también. Y una declaración hermosa respecto de un evento hermoso del cual me declaro fan. Dale los minutos que nos quedan. Quiero agradecerte el tiempo para poder hablar de la furia y estos minutos finales son tuyos para que digas lo que gustes del evento, de lo que quieras. Gracias, Humberto. Bueno, yo la verdad te agradezco a ti por esta invitación. Ha sido muy grata la conversación. Es un gusto. Me alegra mucho también que te parezca tan importante la furia y que te guste. Porque como te digo, se hace con mucho cariño. Yo creo que más cariño que nada. Y nada, yo creo que invitarles a que se acerquen. Hoy día justamente cuando me llamaste, cuando recién empezamos a conversar, recibí una llamada telefónica Ujú. y estuve ahí unos minutos demorándome para empezar la entrevista, pero esa llamada era porque estábamos conversando sobre eh, unos talleres que se van a hacer en la Furia del Libro. Un taller que va a hacer el agente literario Nicolás Grivel, que es un agente francés, que es un agente de importantes ilustradores, ilustradoras, dibujantes del mundo, a nivel mundial, y él va a venir a hacer un taller a la Furia del Libro, donde va a hablar de cómo dibujantes que quieran hacer manga, cómic, historieta, etcétera, libros ilustrados, puedan ofrecer su trabajo, puedan mejorar su forma de dar a conocer su trabajo, puedan orientar su trabajo pensando en mercados internacionales. A mí me parece una oportunidad imperdible eso. Yo tuve la suerte de asistir a ese taller en Uruguay y la verdad es que me pareció algo de lo cual se puede aprender mucho. Y también viene, por ejemplo, Diana Castro, que es la directora de la revista El Malpensante de Colombia, que es una de las revistas literarias que tiene mayor trayectoria. Es una revista que tiene, quizás me voy a equivocar con este número, pero más de 150.000 seguidores, una gran cantidad de años de historia, una revista además hermosa que se hace en papel y en digital con ilustraciones, con obras de arte, y ella viene a dictar un taller sobre cómo formar y crear y mantener revistas de cultura. Y bueno, Martín Cohen, escritor argentino, una eminencia para mi gusto, un tipo que sabe muchísimo de literatura, de política, de historia, va a estar conversando en La Furia del Libro con Rodrigo Ubud, que es un historiador chileno eh, o sea, muy capo, lo voy a decir así, y luego dará una conferencia también sobre literatura y política. Kohan es un referente también ideológico en Argentina, una persona que constantemente está siendo citada y llamada por los medios para emitir su opinión con referente a temas candentes de la política argentina. Así que bueno, ahí solamente te nombré tres, pero la verdad es que también hay muchas otras actividades que les recomiendo a todas y todas las personas que escuchen tu podcast, porque no se van a arrepentir. Además, esperamos que tengamos buen clima, porque dicen que va a ser hasta 23 grados uno de los días ese fin de semana, así que va a ser un encuentro bastante agradable. Bueno, ¿qué más podré agregar? Desde el jueves 29 de mayo al domingo 1 de junio en la estación Mapocho. Entrada gratuita que pueden hacer el link que voy a dejar alojado en la caja de comentarios y también en la descripción del programa, donde pueden descargar su entrada. Y también es un fin de semana donde aprovechen eh, de mirar, de ver lo que está haciendo la industria independiente editorial, lo que está haciendo,
porque quizás no lo estamos viendo de la mejor forma, pero quizás el detalle no nos sirve para poder mirar. Y tenemos la mejor Sí, po. excusa, que es la furia del libro. ¿Qué más poder agregar? Galo Gigliotto, fundador de La Furia, director de la editorial Flash. Eh, Muchísimas gracias por esta conversación con los traficantes de cultura. Gracias a ti, Humberto. Muchas gracias. A quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.